Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio que ya sabemos que tenemos, digamos, asignado, ¿verdad? Déjenme saludar por aquí. Por aquí se me fue la imagen. Este espacio destinado pues a ayudar a las personas a vivir cada vez mejor, mejor. Esa es nuestra monomanía. Ese es nuestro empeño. ¿Y por qué tenemos ese empeño? Porque hemos reconocido, nos hemos dado cuenta de que la vida es sumamente compleja. La vida es sumamente compleja. Y si nosotros no sabemos cómo manejar esa complejidad, pues terminamos complicando la vida. Por eso nuestra monomanía, como decía, nuestro empeño es buscar la manera de simplificar lo más fácil posible aquellas herramientas y posibilidades que van apareciendo día a día, que constantemente están renovándose por, por, por la acción de muchísima gente que investiga, trabaja, estudia para buscar formas en que podamos vivir más saludable, más próspero, más productivo, más felices, más armónicos, más en consonancia con el desenvolvimiento de la vida como tal. Eh, Puesto que sí, hace poco estaba mirando una conferencia de un gran cosmólogo y el hombre decía, este, apenas conocemos el 5%, ¿verdad?, de la estructura del universo. Ese 5% es la parte que tiene que ver con la materia, la cual ha sido bien estudiada profundamente. Incluso las teorías actuales son potentísimas, poderosísimas, tanto las teorías cosmológicas que hacen predicciones muy asertivas, como la teoría cuántica, por ejemplo, que también tiene una gran capacidad predictiva, o el gran aporte de la teoría general de sistemas, que nos permite organizar esa complejidad de una manera sistemática, de una manera en la cual podemos tener comodidad a la hora de ejecutar acciones específicas. Y por supuesto, en este devenir ocurren muchas cosas. Y ocurren muchas cosas por la sencilla razón de que nosotros, seres humanos, hemos creído durante mucho tiempo que somos la joya de la corona. Y ese mito en la actualidad se está alimentando muchísimo a partir de fake news que van apareciendo en las redes sociales, ¿verdad? ¿A qué estoy llamando fake news? Utilizando un poco el paralelismo de información falsa, es información que no es tan correcta como pudiera parecer a primera vista. Y una de esas fake news es el tema de la autoestima. La autoestima. Primera falla con la noción de autoestima. Nominalizarla. Es decir, tengo o no tengo autoestima. Como si se tratara de un objeto, como si se tratara de una cosa que yo tengo o no tengo, ¿no? Y no que en realidad se trata de un verbo, se trata de una acción específica que nosotros realizamos en un momento determinado de nuestras vidas. ¿Mm? Es decir, en esencia, no existe tal cosa como la autoestima, lo que existe es un autoestimarnos en un momento dado. Bienvenida, Natalia, como de costumbre, aquí pendiente, ¿verdad? Igual Katy, un gran abrazo, Katy. Entonces, el centro de esto es muy importante porque a mí me consultan, y bueno, creo que a todos los profesionales que nos encargamos de esto,
nos consultan con mucha frecuencia diciendo, lo que pasa es que yo tengo la autoestima baja. Cuando indagamos un poquito más allá, lo que nos damos cuenta es que la persona hace juicios acerca de su comportamiento, ¿verdad? Juicios enmarcados dentro de códigos sociales, ¿verdad? Que hacen que yo estime que valgo menos de lo que yo desearía valer, ¿verdad? ¿Cuánto queremos valer nosotros como seres humanos? Bueno, queremos ser, ¿cómo se llama? Bien valorados, queremos ser apreciados, queremos ser queridos, queremos ser amados. Y eso es el centro, eso es el corazón de la famosa autoestima, o, ahora podemos decirlo con más propiedad, de la estimación, la valoración que hacemos en un instante, en un momento dado, acerca de nuestro proceder, ¿no? Por ejemplo, aquí Natalia me está deseando feliz cumpleaños, ¿no? Que mañana es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, Natalia aprovecha y me manda aquí feliz cumpleaños, ¿no? Entonces, cuando ella me dice feliz cumpleaños, ¿cuál es el efecto que eso produce en mí? Un efecto de agrado, un efecto de satisfacción. ¿Por qué? Porque Natalia me está, en primer lugar, reconociendo como ser. En segundo lugar, me está felicitando, es decir, me está aceptando como un interactuante válido, querido y apreciado y admirado, que hace, por supuesto, que cuando yo diga, bueno, ¿cuánto valgo? Me acuerdo que Natalia me mandó una felicitación y que además me dice, siga dando sus sabias enseñanzas. ¿Mm? Entonces, por supuesto, cuando dice sabias enseñanzas, precisamente está valorando positivamente mi, digamos, una de las cosas fundamentales de mi vida, pues, que es haberme dedicado a estudiar quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras potencialidades, oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas, ¿verdad? Todo eso durante tantos años, ¿para qué? Para entregarlo a otros, para regalarlo o para venderlo también en algunos momentos también, ¿verdad? Para poder seguir viviendo y para poder seguir creciendo en esta ruta. Entonces, por supuesto, cuando me dice eso, cuando me dice, ok, siga dando sus sabias enseñanzas, yo digo, ok, como que estoy logrando lo que quiero, estoy logrando lo que estoy esperando. Y eso es lo que llamamos autoestima. Simplemente, más nada. Katy dice, Dios le dé muchos años y salud, usted se ha convertido en mi ancla. Cuando no puedo salir de mi estrés o cualquier emoción, coloco un video sobre su tema y lo escucho como si fuera un padre o un abuelo querido que me habla. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Lo reconozco, lo admiro, lo respeto, lo quiero, ¿no? Entonces, por lo tanto, y eso es lo fundamental para nosotros los seres humanos. Lo fundamental, el alimento, que lo he dicho en otra oportunidad, el alimento básico de nosotros los seres humanos es el reconocimiento, la aceptación y la querencia por parte de otros. Bienvenida, mi querida Erika, a quien queremos muchísimo, ¿no? Larga historia, ¿no? Nos conocemos hace un montón de años. Entonces eso, ese reconocimiento, esa aceptación, esa querencia, es lo fundamental para nosotros humanos. Es el alimento básico de nosotros los seres humanos. ¿Qué busca el empresario que se esfuerza por hacerse millonario, por tener la familia bien colocada? Igualito lo mismo. Anda buscando reconocimiento, anda buscando aceptación, aunque no, quizás no sea
lo mismo que anda buscando otra persona, que anda buscando, por ejemplo, alguien que está dedicado al mundo espiritual. ¿Qué es lo que anda buscando el que está dedicado al mundo espiritual? Una aceptación y un reconocimiento por parte de las fuerzas trans, trascendentales, ¿no? Por parte, por ejemplo, de un Dios, por parte de seres queridos que ya se fueron, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y Erika dice, mañana es un día importante. Que es dentro de eso. Entonces, fíjense, yo aquí que estoy subiendo mi autoestima, es decir, estoy autoestimando en potencia con estas palabras que me están diciendo todas estas personas que además que yo sé que me quieren, pues, o sea, me quieren. Tenemos vínculos ya de tiempo y eso hace, por supuesto, que haya una correspondencia en la creencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros autoestimamos, a mí me gusta compararlo con una cuenta de banco, ¿no? Imaginen ustedes una cuenta de banco. Una cuenta de banco donde yo voy haciendo depósitos, ¿no? Vamos a suponer que esta es mi cuenta, yo hago depósitos. ¿Mm? ¿Depósito de qué? De precisamente eso, de reconocimiento, de aceptación, de creencia. ¿Mm? Y entonces voy acumulando una fortuna en eso a través de mi memoria, que voy recordando todos esos momentos en los cuales pude tener esa virtud conmigo, ¿no? Ser querido, ser aceptado, ser respetado, ser admirado. Todo eso es la clave de la famosa autoestima. Entonces, cuando la gente me dice, tengo la autoestima baja, yo le pregunto, ajá, históricamente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque tú haces retiro de tu cuenta en vez de depósito. Ah, bueno, es que mi papá me decía que yo no valía nada y tal, en la escuela pasé por esto y pasé por aquello. Es decir, siempre vamos a hacer referencia a las relaciones humanas. Y por eso esto es clave. De hecho, yo le pregunto a las personas, y aprovecho de preguntárselo a ustedes, los que están aquí ahorita. ¿Ustedes conocen a alguien que esté profundamente enamorado, que sea correspondido en ese amor, que diga que tiene autoestima baja? No, ¿verdad? Cuando uno está enamorado y es correspondido, uno se siente aceptado, respetado, admirado y querido. Por lo tanto, no hay posibilidades para hacer retiros de mi cuenta bancaria de autoestimones, voy a llamarlo así. Los autoestimones, que son como la unidad monetaria, podríamos decir la unidad monetaria de la autoestima. Entonces, ¿cuántos autoestimones he colocado? ¿Verdad? ¿Cuántos estimones he retirado? Y si ustedes se ponen a examinar, van a ver que eso es una dinámica, no es una cosa en sí mismo, no es una sola cosa. No hay, por eso es que digo, no hay tal cosa como la autoestima, sino que es evaluaciones que yo voy haciendo, cortes que yo hago cada cierto tiempo en mi autoobservación y mi autovaloración. Que insisto, la complejidad humana está fundamentado sobre el tipo y calidad de relaciones que yo he tenido y que yo he constituido en un sistema de creencia alrededor de eso, como soy considerado. Fíjense que es interesante cómo, por ejemplo, los pueblos que podríamos llamar primitivos, en tanto que no han seguido la evolución del mundo occidental, ¿no? Y nosotros, bueno, fuimos educados en el mundo occidental y manejamos el lenguaje del mundo occidental. Entonces, los otros son los raros, los otros son los extraños, los otros son los desconocidos. ¿Mm? Como decía Jorge Luis Borges, no hay cosa que sepa que su forma es rara. ¿Ya? Entonces, nuestra rareza
que como es con lo que convivimos, creemos que eso es lo conocido, que eso es lo existente, que eso es lo real, la experiencia que hemos tenido. Por lo tanto, cuando viene otra persona o viene otra cultura a plantearme cosas diferentes, me siento extraño, me siento desconocido y tiendo, por lo tanto, a mirarlo con reserva, ¿no? Cuánto esto puede transformar lo que yo supongo que es la realidad, lo que yo supongo que es la verdad. Eso está en la base de todo nuestro comportamiento. Entonces decía que en los pueblos primitivos en terminología occidental, tienen como característica observar este tipo de cosas intuitivas, este tipo de cosas acerca de nuestra propia naturaleza. Entonces, por ejemplo, los zulúes tienen un dicho que dice, una persona es una persona a cuenta de los demás. Si yo me llamo Luis, en tanto que mis padres procedieron a llevarme a la pila bautismal, decirle al sacerdote y decirle también al jefe civil, mire, él se llama Luis, que quede registrado como Luis. Eso es un acto social, eso no es un acto personal. Ahí yo no participé. A mí no me pidieron la opinión de cómo me quería llamar, porque además no la podía dar tampoco. Que es uno de los aspectos que tenemos que tener mucho cuidado ahorita en el desarrollo de la autoestimación de los menores. Y por eso es que estamos viendo tantas tragedias, tantas desgracias, suicidios entre ellos, de personas muy jóvenes que apenas están comenzando a vivir. ¿Por qué? Porque se les quiere dar atributos que todavía no son capaces de desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una autoestima, un autoestimar es un proceso que va ocurriendo a lo largo de la vida. Si yo sigo con el mismo patrón, por supuesto voy a seguir haciendo la misma calificación. Pero si yo cambio mi patrón de comportamiento, sobre todo en relación con el entorno, pues va a ocurrir el famoso cuento de Andersen del patico feo. ¿Y por qué contaban el cuento del patico feo? Y fíjate que digo contaban. ¿Cuántos padres siguen contando el cuento del patito feo? Porque ¿qué nos dice el patito feo? El patito feo lo que nos dice es, mire, usted tiene un potencial, ¿verdad? Y ese potencial va muchísimo más allá de las consideraciones iniciales que usted le propone. ¿Ya? Por ejemplo, ya nos proponen en primer lugar, carga este nombre. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo asumimos. Entonces, desde muy pequeños, nosotros asumimos la calificación que nos hacen los adultos acerca de quiénes somos, cuánto valemos, si somos dignos de respeto, si somos dignos de admiración, si somos dignos de ser queridos, si somos dignos de ser amados. Y eso queda grabado en nuestras cabezas. Eso queda ahí impregnado como programas básicos para nosotros después desenvolverlo. Entonces, si nosotros no hacemos correcciones a lo largo de la vida, si nosotros no nos damos la oportunidad, por ejemplo, a través de una terapia, a través de un coaching, a través de una reeducación, a través de una consultoría, a través de una mentoría, cualquier cosa donde intervienen otros, y esto es muy importante, para que puedan dar ese feedback corrector. Por ejemplo, la importancia de la terapia. La importancia de la terapia tiene sus raíces en precisamente la participación de otro o de otros, ¿verdad? En la reformulación de aquellas cosas que yo tengo como esquemas mentales rígidos que dirigen mi vida.
no sirvo para nada, soy incapaz, yo debería. Todas esas palabras que tienen un inmenso poder sobre nuestro destino, que al ser programas, guías de nuestro proceder, son congelados, podríamos decir, son congelados para poderse convertir en guías de yo hacia dónde me voy a mover, ¿no? Entonces fíjense cómo este autoestimar, por supuesto, necesita esa apreciación que pasa por el filtro de otras personas que nos reorienten o nos, con distintas herramientas, nos sirvan de apoyo para nosotros aprender a hacer depósitos, más depósitos que retiros. Probablemente es inevitable que hagamos retiros en algún momento, o sea, que en algún momento nos sintamos mal, que en algún momento digamos, cónchale, tal persona me rechazó y eso significa que yo tengo un defecto o alguna cosa, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir, pero que no sea lo que predomine, que lo que predomine sean los depósitos y que esa cuenta crezca tanto que si nosotros hacemos retiro no la afecte. Por ejemplo, si yo tengo $1.000.000 en el banco, ¿verdad? Y ahora voy a decir, si yo tengo un millón de autoestimocitos, ¿ah? Y retiro 25, no pasa nada. Pero si yo tengo 100 automoticos y retiro 50, me estoy llevando la mitad de mis depósitos, ¿ya? Por eso es importante, y en este aspecto recomendaría, por ejemplo, los ejercicios de mindfulness, ¿verdad? Y una vez que ustedes dominen los ejercicios de mindfulness puro como tal, es decir, aprender a tener conciencia abierta, ustedes dirijan un mindfulness dirigido en el sentido de decir, déjame ver cuántos depósitos hice hoy, por ejemplo en la noche, y en la mañana decir, déjame ver cuántos depósitos voy a hacer hoy. ¿Mm? Y eso es bien importante. Katy nos dice, influye el tipo de educación de la familia. Yo siempre le digo a mi mamá que deje de victimizar todo. Ay, pobrecita, ayúdala a comer, pobrecita, no debe esforzarse tanto, pobrecita, y defiendo. Claro, porque cuando te dicen pobrecita, ¿qué es lo que te están diciendo? Incapaz. Ay, no, es que ella es así, ella es débil. Es una forma de decirle a uno, eres incapaz. Y si eres incapaz, bueno, ¿cómo te vas a valorar? ¿Ya? Mientras que en la educación que exige, sin ofender, que exige sin maltratar, ¿verdad? Recordemos que solo hay 3 cosas que dañan a un niño. 3 cosas. La violencia, el misterio y el desprecio. Eso es. Frente a la violencia, el amor y la protección. Frente al misterio, irle explicando en la medida que vaya entendiendo. Y frente a la indiferencia o el rechazo, pues aceptación. Ven y cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Ah, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿No? Ah, bueno, esto y esto. Ok. La tranquilidad, la serenidad es el mejor arma para que los niños acepten y aprendan aquello positivo, porque nosotros buscamos lo positivo. Como seres vivos, buscamos acercarnos a los nutrientes. Ahora, que a veces nos equivocamos y estamos en presencia de tóxicos o veneno, eso es otra cosa. Pero siempre estamos buscando nutrientes. De tal manera que si los padres nos ofrecen nutrientes, tomaremos nutrientes. Y eso hace que el autoestimar crezca a través de esos depósitos, ¿no? Es aceptarse o valorarse, exactamente.
Entonces yo me acepto en la medida que he sido aceptado por el conjunto humano, ¿verdad? En esa misma medida, ¿verdad? Y motivarse, claro, ya cuando ya yo tengo metido en mi cabeza los códigos sociales que permiten que yo pueda entrar en acción, es decir, eso ocurre, empieza a ocurrir a los 4 o 5 años por ahí de vida, que ya uno dice, bueno, ya mamá se puede ir y yo no necesito llorar, porque es que no desaparece, ¿verdad? El hecho de que salga de la puerta no significa que desapareció, como inicialmente lo vive el niño, ¿no? Aparecen y desaparecen, qué cosa tan misteriosa, ¿no? ¿Ya? Uno va insertando eso y por eso es que va desarrollando una personalidad que no se completa hasta los 25, 30 años, ¿verdad? Que cuando yo digo, ok, ya he tenido bastante entrenamiento en la vida como para desarrollar una estrategia de vida, ¿verdad? En base a todo eso que he vivido. Y aquí, fíjense, voy a mencionar otra cosa sumamente importante, el estudio. ¿Por qué? Porque quien estudia indirectamente está viviendo la experiencia, ¿no? Por eso, informarse. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo, y háganlo cotidianamente. Les mencioné, estaba viendo la charla de un cosmólogo. ¿Por dónde? Por YouTube. Ahora lo tenemos todo en la casa. Parte del problema y parte de la solución actual es que todo ocurre dentro de la casa. Dentro de la casa nos comunicamos, aquí estamos, fíjense, yo estoy en mi casa y probablemente cada uno de ustedes está en su propia casa. Entonces las cosas ocurren desde la casa. YouTube, todas las formas de video, de lecturas, etcétera, etcétera, hacen que entonces yo pueda aumentar mis depósitos. Ahora desde un estado adulto, ¿no? Entonces puedo alimentarme y puedo nutrirme, ¿ya? Y puedo a través de ese intercambio con esos personajes que están allí y con los cuales yo puedo tener a través de la imaginación un diálogo, por ejemplo, una conversación o enriquecerme, verlo varias veces. Siempre recomiendo, por ejemplo, a Manuel Alonso Puig, recomiendo ahora, está muy de moda esta muchacha Marian Rojas Escopé, está Tony Robbins, está Robert Dills, hay montones de gente que nos dan clases completas de cómo proceder y de cómo entonces, por lo tanto, hacer depósitos en nuestro autoestimocitos, ¿verdad? Podemos representar esa figura para simplificar el asunto. Entonces, cada mañana, ¿verdad? O vamos a empezar por la noche. Cada noche hagan una evaluación y digan, déjame ver cuánto deposité hoy. Deposité cuando, por ejemplo, saludé a fulanito y me dijo, oye, qué bien te ves y tal, que sé yo. Es un depósito. Cuando yo dije, wow, hice esta tarea y me quedó bien, un depósito. Cuando digo, jugué con mi hijo y vi su sonrisa y esa sonrisa me alimentó y me dio energía, depósito. Cuando saludé con cariño y amor a mi pareja y le dije, oye, mi amor, sabes que me interesa mucho tal cosa y que te gustaría que lo compartiéramos y tal, y lo compartimos, hice un depósito. Cuando hice mi trabajo tal cual, como corresponde, y por eso soy remunerado con dinero, también hice un depósito. Y así podemos notar muchísimos depósitos. Y también, sí, hay que mirarlo un poco, bueno, cuando hice retiro, ¿no? Ok. ¿Cómo ese retiro hubiera sido un depósito? Por ejemplo, eso en economía se llama inversión, ¿verdad?
Inversión. Yo agarro $5.000, ¿verdad? $5.000 y lo invierto en una empresa de crecimiento rápido. Yo puedo tener la sensación de que perdí $5.000, ¿verdad? Porque lo saqué de mi bolsillo y lo di. Eso es un retiro que hago de mi cuenta, ¿verdad? Pero resulta que en 3, 4 meses me devuelven $8.000. Tuve una ganancia de 3.000. Es decir, hice un depósito a mediano o largo plazo de $3.000. Es decir, como un 60% de lo que inicialmente invertí. Entonces, los retiros, vamos a ver cómo lo podemos convertir en inversiones. Por ejemplo, me molesté, perdí el control e insulté a un ser querido. ¡Wow! Eso es un retiro, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo es posible? Entonces viene la culpa y la cosa. Oye, ¿cómo hubiera sido una inversión? Por ejemplo, que yo hubiese dicho, dame un minuto, respiro al modo de mindfulness, por ejemplo, hoy les propongo mindfulness, respiro al modo mindfulness y evalúo la situación. ¿Qué fue lo que detonó, qué disparó ese ataque de ira, por ejemplo? Que fue un retiro de mi cuenta de autoestima. Bueno, fue que me dijo X o Y o Z algo que me desagrada. Bueno, ¿qué le hubiera dicho que hubiera sido un depósito? Por ejemplo, oye, mi amor, ¿estás segura de ese comentario? ¿Y ese comentario de qué manera me puede servir para que yo sea cada vez mejor persona? Entonces ahí estoy haciendo una inversión. ¿Ya? Hago un mini retiro, me siento mal, pero lo convierto en una inversión. Es decir, es algo que me va a devolver con el tiempo autoestima, en tanto que va a significar que yo sigo creciendo como persona. Natalia dice, mientras mayor es el grado de motivación, mejor es el rendimiento. Sí. ¿Y de dónde viene la motivación? La motivación viene de que yo proyecto una expectativa, de que yo proyecto una esperanza y le pongo la energía porque espero que se va a cumplir. Y entonces hago cosas para que se cumpla. Esa es la motivación. Y después más adelante Natalia nos dice también, dar una gran sonrisa, felicitar. Exacto. Repartir, fíjense, eso desde el punto de vista económico lo podemos comparar con el acto de caridad o con el acto de una donación para una fundación o algo. ¿Cómo se va a retribuir para mí esa donación? Por ejemplo, en satisfacción. Fíjense que también la satisfacción viene de que yo participo en un juego donde nos beneficiamos mutuamente. Esa es la satisfacción que nos produce cuando hacemos una buena labor. Cuando yo, por ejemplo, digo, bueno, yo le voy a dar, como dice esta mañana, el señor que estaba pidiendo, le di $1, $1.25, aunque tenía el sencillo de cambio en el bolsillo. Entonces le di $1.25. El hombre sonrió. Para mí, una sonrisa, como dices tú, Natalia, me produce una enorme satisfacción, me produce un depósito en mi cuenta de autoestimar, en tanto que es la mayor satisfacción que puedo recibir. La mayor satisfacción. Ese es mi código, ese es mi sistema de creencias, ¿no? Esa gratificación, es decir, le decía a un amigo en estos días, a mí me alegra la alegría de los demás. Se los recomiendo porque es una buena manera de uno depositar autoestimones
en la cuenta, ¿no? Bueno, ya tenemos comunidad los autoestimones y tenemos los automonitos, ¿verdad? Que serían entonces el equivalente, por ejemplo, a $1 y el equivalente a centavos. Automotimones, ¿no? Entonces, estos automotimones, pues nosotros podríamos jugar con eso para tener una referencia en nuestra imaginación. Recuerden que cuando la imaginación y la razón se enfrentan, siempre va a ganar la imaginación. La imaginación es la base del razonamiento. Esto también ya lo sabemos completamente. Ya aquella idea limitada era una fake news de que había que ser razonable porque los humanos somos razonables. No, no, no. Los seres humanos somos seres sentimentales que razonamos y utilizamos la razón como recurso para fortalecer nuestros sentimientos. Entonces, dentro de esto está lo que popularmente se ha conocido como autoestima, y como ustedes pueden ver, hemos traducido a lo que realmente se trata, que es una acción, por lo tanto, un verbo. Automotivamos. Nos automotivamos y automotivamos a los demás, y cuando motivamos a los demás, recibimos automotivación. Ese es el circuito de alimentación que lucía muy complicado, pero que en realidad cuando vimos es que es complejo, entonces le aplicamos ingeniería, y a la ingeniería de los procesos, fíjense, ustedes se imaginan un proceso más complicado que fabricar un cohete, por ejemplo. Fabricar un cohete, fabricar un chip, un microchip. Fíjense ahorita todo el rollo que hay con Taiwán y tal, tiene que ver, ¿por qué? Porque fabricar un microchip, es decir, una cosita tan pequeñita que en, ¿cómo se llama? Como 10 veces o 100 veces más chiquito que 1 milímetro. Fabricar eso es complejísimo, ¿verdad? Sin embargo, los ingenieros, porque ¿qué es la ingeniería? Yo descompongo ese proceso en pasos y puedo seguir esos pasos, y entonces voy a obtener el resultado que parecía imposible. Bueno, nuestras decisiones son 10.000 veces más complejas que en el proceso ingenieril que fabricar un chip. 10.000 veces más complejo. Sin embargo, gracias a la inteligencia humana, nosotros lo podemos comprimir el proceso. ¿Y a qué le estoy comprimiendo a ustedes el proceso? Para que ustedes vean cómo su autoestima va a subir una barbaridad. Simplemente practicar mindfulness o alguna forma de meditación y de relajación y de colocarse en el aquí y ahora de una manera saludable. Y cada noche decir cuántos depósitos hice, cuántos retiros hice, y cómo esos retiros mañana los puedo transformar en inversión. Esa es la manera de subir la cuenta. Y cada mañana entonces decir, bueno, ¿cuáles son los depósitos? ¿Cómo voy a hacer hoy para depositar? Y minimizar los retiros, y que eso, si retiro algo, sea una inversión. Aquí nos dice Natalia, a veces cambiar palabras. Por ejemplo, tengo por elijo, necesito por anhelo, riesgo por oportunidad. Exactamente, Natalia. Nuestro gran articulador se llama lenguaje. Si nosotros aprendemos a tener un diccionario personal, que nos facilite la construcción de frases y oraciones que sirvan para depositar ese término que inventamos, un poco enredado, ¿verdad? Autoestimones que sirvan para producir autoestimones. Nosotros tendremos al lado del ejercicio que les he propuesto un elemento de enriquecimiento
para que esa cuenta crezca, crezca y crezca hasta que sea tan grande como la que puede tener Bill Gates en estos momentos, que parece que volvió a colocarse en el primer lugar como hombre más rico del mundo. ¿Ya? Ok, mis queridos amigos. Bueno, esto sería por hoy suficiente, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Ya oportunamente les haré llegar el tema en cuestión. Un abrazo y seguimos.